alternativo. Lo era entonces, ahora ya no se sabe muy bien alternativo a qué, pero un turismo en el medio rural con componentes, eh, digamos, eco, basadas en lo que es los recursos naturales y los recursos culturales, el patrimonio natural y cultural, ¿no? Em, la ruta lanera, pues, es una, digamos, ilustración perfecta de lo que es la vida y el contenido de la red. Es decir, que es poner en valor lo que son agentes, gente que está trabajando en el territorio, que da contenido al territorio, independientemente de que haya o no turistas, porque los turistas es algo que pasa y se va. Y, digamos, el territorio, pues, no tiene que depender de ese paso, ¿no? Entonces, la ruta lanera, pues, es la expresión de personas que están trabajando en el turismo, pero que también están trabajando en el medio rural, pues, con lo que son recursos propios del medio, tradicionalmente hablando. Es decir, lo que es, las ovejas, la lana, y de ahí a la artesanía, y de la artesanía, pues, a la, digamos, creación de lo que ahora se llama tanto experiencias y la comunicación con el viajero que está buscando ese tipo de recursos. La ruta, como decía Mireia, nació hace 2 años, y ahora, pues, en esta segunda edición, pues, ha crecido en territorio, ha crecido un poco en la diversidad de los actores, actrices que están trabajando en el medio. Ya estamos abarcando no solo las artesanas, que son las que iniciaron el proceso, sino también gente que tiene relación con la ganadería o otro tipo de actividades en el entorno rural y que trabajan con la lana y este tipo de recursos. En 2 años también la agencia Ecoagrotours que está llevando Mireia, pues, está cogiendo peso, y la parte de comercialización, y probablemente se empiece a notar también en esta segunda convocatoria, pues la parte de comercialización ya empieza a ser una realidad, ¿no? Es decir, tenemos un mecanismo ahora para comercializar este tipo de productos, y la esperanza es que esto, pues, tenga más empaque que en la primera edición. Y las que estáis aquí, las que estáis satelizando y contactando con nosotros, pues, todo el mundo está invitado digamos, añadirse a esta red, porque la idea es ir ampliando territorio como hemos hecho esta vez, y a ampliar lo que son personas que trabajan en el medio y que tienen que ver con estos recursos. Bueno, pues gracias por escuchar, y espero que esto, pues, tenga éxito. Pues muy bien. Ya casi quería a ver si consigo hacer compartir, porque las laneras hicieron un vídeo y ya se grabaron, y yo creo que vale la pena ponerlo para que hagáis una idea de qué se va a hacer esos fines de semana, lo que es en el procesado, el taller de la lana, y ellas nos los cuentan bastante bien. Y vamos a ver si consigo. Vale, vamos a ver. ¿Lo veis? Hola. Sí, perfecto. Vale. Se ve bien. Soy Marta, del Matallín, la Casa de Paz, una casa de ecoturismo rural y taller de artesanía de ganadero. Buenos días, me llamo Daniela y estamos aquí en el Ecomuseo de Calasturcón, en Asturias. Hola, soy Begoña de Casa Pousadoira y del Centro para la Resiliencia Pousadoira. Te animo a participar en la ruta lanera de todos los días. Descubrirás todos los secretos de la zona y todo su concepto de transformación en la producción de este tipo de productos. Somos criadores de una raza en peligro de extinción que se llama oveja Shana. Casa Pousadoira es una casa rural que pertenece a la asociación Ecotour. Tenemos 5 habitaciones, banca ecológica, y hacemos cursos y talleres sobre saberes tradicionales. En este caso, participamos por segunda vez en la ruta de la lana de Ecoagrotours,
Luego, me estás haciendo... Durante el fin de semana aprenderás sobre el toreo, la selección del tipo de dama y todo el proceso de transición para poder trabajarla y hacer con las técnicas del tiempo y poner más Bien, si queréis conocer esta ovejita y ver qué es lo que se puede hacer con esa lana especial, pues aquí os esperamos. ¿Me cuento? Lo que haremos será un fin de semana pues, para aprender a todo el proceso de la lana, de producción de la oveja, hasta que tenemos un hilo para tejer o una mezcla para hacer cierto. También hacemos el hilo con tintes naturales. Lo que nos mueve es la recuperación, la transmisión de los saberes tradicionales y la capacidad para usar y aprovechar y valorizar los recursos locales y posibilidades. Esperamos en la ruta de la lana. Vale. Yo creo que ha ido bien para situarnos, ¿no? Más aún de lo que representa esta ruta lanera, sobre todo contado por parte de estas laneras, ¿no? Pero iremos siguiendo. Y como tenemos esa ruta, también incluye pues estas miradas diferentes que no son tan artesanales, ¿no? Y ya nos ha pedido David y Mar, que los voy a presentar aquí de Tenada del Monte, que pudieran hacerlos ellos una primera explicación, ¿vale? A ver, un segundo. Nosotros no habéis oído bien el vídeo, vaya, hombre. ¿Se ha oído? ¿Los demás lo habéis oído? El vídeo. ¿Estaba Sí, justo? yo lo he oído bien. Vale, bueno, como lo colgaremos en redes, se quedará ahí, ¿vale? Sí, esto de la tecnología es como un poco, no sabes nunca por dónde van. Y quería, pues eso, seguir con lo que es la ruta lanera en sí, con las actividades y las propuestas. Voy un poco así también a rápido porque como había bastante gente, pues para ir avanzando, ¿no? Y tenemos a David y a Mar, que es el equipo que hay detrás de Tenada del Monte, un proyecto de educación ambiental y de ecoturismo con más de 20 años de experiencia en la Sierra de Guadarrama. Y desde Cabanillas del Monte trabajan uniendo ciencia, paisaje, patrimonio cultural, con una mirada pues muy clara, ¿no? Conocer para conservar. Diseñan rutas interpretativas, talleres y proyectos educativos y que ayudan a entender el territorio desde dentro. Y hoy vienen a presentarnos pues esa propuesta que le han llamado Agua, Lino y Lana, un viaje al alma de la Sierra de Guadarrama. Entonces, pues David, Omar, como queráis empezar, nos gustaría pues que nos contarais un poco qué es Tenada del Monte y qué os mueve en este trabajo. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Somos David y Mar, somos biólogos, que hace 20 años pues decidimos primero crear una casa de turismo rural y enseguida comenzamos con tareas de interpretación del patrimonio local, investigaciones con la gente de nuestros pueblos, hablando con ellos, con los mayores, recogiendo pues todos sus conocimientos tradicionales sobre la gestión tradicional del territorio. Lógicamente también hemos hablado con pastores trashumantes que hicieron la transhumancia a la vieja usanza, y, es decir, andando, luego con algunos que ya lo hicieron en tren, los trashumantes señoritos, como les llamaban sus padres, porque ya iban en tren. Y bueno, pues también realizamos esas, difundiendo todos los valores y todos los conocimientos que nos transmite la gente mayor, sino que también estamos haciendo actividades de restauración, tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural, participando en diversos proyectos. Pues el año pasado hemos tenido uno muy importante, el Ecoforgan, con el que hemos estado restaurando kilómetros de caceras, que es como se llaman aquí a las acequias, que eran fundamentales para
para el riego de pastos, con los que luego las ovejas se alimentaban cuando estaban aquí, y para regar los linares, que es otra fibra textil que ha sido muy importante en toda la sierra de Guadarrama. También hemos restaurado unas pozas de lino. Vale, David, que por eso me imagino que hicisteis este título de agua, lino y lana, ¿no? Sí. ¿No? Estos tres elementos que estás contando, ¿no? Porque debe ser como la identidad serrana de vuestra zona. A ver, el agua es fundamental aquí porque nosotros estamos en el pie de monte serrano y entonces los ríos nos pasan muy bajos y nosotros para poder que las poblaciones existieran en épocas de hace mucho tiempo tenían que traer agua de alguna manera y era mediante las caceras que ha comentado David. Entonces las caceras no eran solo de riego, también eran de autoconsumo y eran fundamentales para crear estas poblaciones que existen hoy en día. O sea, son como, digamos, el origen de las poblaciones de la sierra. Este agua era el que, como ha dicho David, abastecía a los ganados. No solo a los ganados transhumantes que venían, que pasaban por la sierra a través de la Cañada Real Soriano Occidental y bajaban a los cordeles, sino también pues, servía para autoconsumo, para riego de prados y para riego de dehesas y para riego de linares. Entonces, aquí nuestro paisaje, o sea, lo que se pretende es una lectura del paisaje o interpretar los paisajes en los que nos movemos y aquí, pues obviamente sería por el agua, en su gestión, el lino y los linares porque fueron muy importantes en esta zona de la provincia y existieron hasta hace muy poquitos años aquí, el trabajo del lino, el cultivo del lino y el trabajo del lino como fibra textil, que también aquí fue casi más importante que la lana, a pesar de que aquí también tuvimos lana, para lo que era la población en general de la zona, el lino era más importante como fibra textil y hemos recuperado esos saberes de cómo se trabajaba el lino, cómo se recogía, cómo se obtenía la fibra y cómo luego se tejían pues, sábanas, camisas y demás, que era con lo que se vestía la población de aquí. Y la lana, muy importante aquí, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el medio del paso, digamos, de la Cañada Real Soriano Occidental. Una cañada muy extensa de unos 700 kilómetros y a mitad de camino eran donde los ganados eran esquilados. Y nos tocaba a nosotros en estas poblaciones de la Sierra Segoviana, teníamos un montón de ranchos de esquileo que eran utilizados para eso, para esquilar las ovejas en primavera más o menos, cuando pasaban por aquí. Entonces, de la cañada bajaban a través de los cordeles y en estos ranchos esquileos esquilaban cientos de miles de ovejas, ¿vale? Y tenían que ser abastecidas también por el agua que venía de las caceras. Y la lana lavada en lavaderos y charcones que eran abastecidos también con las caceras de la sierra. Lo cual está todo como muy entremezclado. Por eso ese título tan... Vale. También sé que la salida termina en el Ecomuseo El Pastor del Agua, ¿no? Un antiguo encerradero de esquileo del siglo, si no lo tengo mal apuntado, siglo XVIII. Y que, pues, contarnos un poquito sobre este edificio y en qué lo habéis transformado, porque hemos visto unas imágenes tremendas de la transformación. Sí, bueno, es un edificio, formaba parte de un edificio mayor, toda la manzana de esta calle, donde también vivimos nosotros y tenemos la casa rural, también forma parte de ese gran... Teníamos también esa... No, que pone que se ha puesto en pausa. No sé. ¿Nos oís? Sí, yo sí. ¿Nos oís? Pero... Sí. Vale. Es que por ahí ha habido como una desconexión, no sé. Sí, ha habido una desconexión, sí. Bueno, pues, como os decía, el edificio era un edificio de unos 1000 metros cuadrados, con su patio y demás, y en una de esas divisiones que se hizo a mediados del siglo XX, hemos realizado lo hemos rehabilitado y lo hemos convertido en el Ecomuseo del Pastor del Agua. Era un antiguo encerradero grande del esquileo de Cabanillas. El esquileo era, digamos, una nave accesoria al esquileo donde guardaban a las ovejas en el periodo en el que estaban aquí. Y lo hemos transformado en un lugar de difusión del patrimonio cultural vinculado al agua, pero también vinculado al territorio. Porque, como digo, hemos recogido también
un montón de historias que intentamos contar de distintos oficios tradicionales que se llevaban a cabo aquí en toda la comarca de la Sierra. Y hay una parte muy importante que es toda la exposición dedicada al lino, a todas las herramientas que se utilizan para el trabajo del lino, y luego pues hay también distintas telas y labores realizadas con lino, también con cáñamo, que era otra planta textil que se utilizaba en la provincia, y también hacemos investigación. Sí, eso es muy concreto. Desde luego, hacéis estudios, habéis editado libros, ilustraciones, vaya, sé que trabajáis un montón. Y nada, sobre todo para la actividad que habéis presentado, ¿qué queréis? Explicarnos un poquito cómo ir a esta actividad y sobre todo qué queréis que se lleve en la mochila la persona que os vaya a participar en esta actividad. Así bueno, pues ¿cómo será esta actividad? Vale, ¿cómo será la actividad? Bueno, pues la actividad es un recorrido por los alrededores del pueblo de Cabanillas, en el que vamos a ver ese patrimonio, los puentes, las caceras, toda la dehesa, el manejo del ganado, los prados, las vallas de piedra seca. Tenemos unas vistas, vamos a recorrer también por un cordel de ganados, un cordel que pasa al lado del pueblo, y por el que transitaban también las ovejas, viene de la Cañada Real. Y luego vamos a ver unas vistas preciosas de Segovia desde la dehesa, toda la catedral de Segovia, y bajaremos hacia los Linares, uno de los lugares donde se cultivaba el lino. Vamos a ver todo el sistema de terrazas que había y cómo la cacera discurre pues justo al lado de los Linares para su riego. Y luego ya en el pueblo veremos el potro de Rar, y luego entraremos en el ecomuseo, donde explicaremos también un poco más sobre la gestión y el modo de vida de los pueblos. Tenemos pues también bastantes herramientas del mundo pastoril, pues tenemos algunas colodras, tijeras de esquilar, una antigua romana de un esquileo donde se pesaba la lana para meter en las lonjas, que eran los lugares donde se almacenaba la lana en los esquileos. Una romana que es de 1763. Supongo que ahí habrá mucha historia para contar en cada herramienta, que invitamos a que la gente se apunte, vaya y escuche y que nos cuente mucho más. No sé si querrías decir alguna cosa más en concreto pero si creéis que ya habéis contado lo que teníais que contar, pasaríamos a la siguiente, pero no quiero cortaros así de golpe. Si queréis decir alguna cosa más. Nada, es solo que se ve una visión integral del territorio, no como pedacitos de partes de ese puzzle, sino que se lleven como un poco la imagen un poquito más completa de lo que era la vida aquí, ¿no? Ajá. Vale, pues muchas gracias a los dos. A ver si sale bien. Ya nos pasaréis fotos de la salida. Sí, por supuesto. Vale, entonces quería pasar con Blanca Fernández, que la tenemos aquí también, que es de Ávila. Es fundadora de Hilandia, un proyecto, pues eso, que está afincado en Ávila, que ha sabido unir ese patrimonio lanero también con la creatividad y con comunidad, ¿no? Lleva años ya tejiendo encima pues esas experiencias también, hace talleres, filandones, encuentros intergeneracionales, proyectos culturales, también no para, es súper activa. Yo cada vez que me entero algo de ella es que es tremenda, y crea siempre esos espacios donde la lana vuelve pues eso, ser como un lenguaje, ¿no? Y nada, pues sencillamente cuéntanos un poco qué es Hilandia, ya desde un poco desde tu perspectiva,
y también ese espacio textil que me has dicho que tenías en el centro de Ávila. Y vaya, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, ¿me oís bien? Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Bueno, lo primero que quiero contar, bueno, tengo un estudio textil en Ávila al que os invito a que vengáis a todos porque además está dentro de las murallas y es fácil de localizar. Y es un pequeño espacio donde he conseguido pues exponer toda la obra artística que vamos haciendo, salvo alguna que veo por ahí detrás, Marta, que se queda por distintos sitios. Pero lo exponemos ahí todo obras hechas con lana y hacemos talleres y el que esté en el centro de Ávila nos hace un poco tener una proyección internacional. Ayer vinieron 2 californianos, otra vez hace 2 días vinieron pues de Tokio, entonces bueno, está bien que venga gente de todo. Y sí, si quieres, pues tengo la página que me has pasado, si quieres compartimos, ahí salía algo de tu estudio, ¿puede ser? Sí, hay algo del estudio, sí. Voy a mirar y aunque sea un momento... Sí, porque veáis un poco, es un sitio pequeñito pero muy encantador. Bueno, esa puerta que veis es que es un edificio del siglo XVI que da mucho juego. Como para decorarlo, está al lado de la iglesia donde bautizaron a Santa Teresa, con lo cual es que es una peregrinación total de gente, ya os digo, de todos los sitios, ¿no? Y cuando ven un sitio tan especial, porque es un sitio que no se ve habitualmente, ¿no? Pues entra la gente a mirar y tenemos la oportunidad de contarles pues qué es lo que hacemos, ¿no? Veis ahí que hay todos los tapices que hacemos. Eso es el día de la inauguración, cuando lo abrimos en julio del año pasado. Y nos da opción pues a hacer muchísimas actividades. Tenemos talleres. Ayer hicimos un taller de Nuno, de fieltro Nuno con seda, pero hacemos talleres para familias, para niños, bueno, pues para todo tipo de gentes, siempre teniendo que ver con la lana, ¿no? Enseñamos a hilar, enseñamos a tejer, todo tipo de cosas. Nos hemos convertido en una asociación y eso también nos da más posibilidad de hacer muchas más cosas, claro. Porque lo que también me gustaría o que nos contaras, y a mí me encantó cuando vi ya ese mapa, lo que es el mapa de lanas de España, que es toda una cartografía que recorre pues razas, territorios, historias. Bueno, es que es muy chulo. Voy a mirar de compartir, esta creo que es, bueno, ahora me dices, poco cómo nace este mapa de lanas, a ver, ¿cómo lo entraste a diseñar y a pensar y de golpe dijiste voy a tener que hacer un mapa? No, ya sabéis que todo empieza por una idea pequeña y esto luego al final se convierte en el infinito. Yo conocí a José Barea, que es un fotógrafo de razas autóctonas españolas en una feria de lana. Y cuando conocí su proyecto, le dije, si tú trabajas con ovejas y yo trabajo con lana, tenemos que hacer algo en conjunto. Y ahí fue cuando ideamos el mapa de lanas. Entonces, lo que ideamos fue hablar con ganaderos, con artesanos, con asociaciones, para que nos fuesen dando un poco de lana de cada una de las razas. Claro, cuando tú te enteras que hay 45 razas de ovejas autóctonas en España, dices, bueno, esto es un trabajo ímprobo, ¿no? Empezó en el año 2021, sí, finales del 21, con un primer mapa inicial en el que colaboró muchísima gente y donde tuve la oportunidad de conocer a gente tan fantástica como Daniela, como Marta, gente que, bueno, que han ayudado a que esto sea grande, ¿no? Porque os iban dando las muestras ellas, ¿no? Sí, en el primero más que las muestras, nos hacían un pequeño cuadro de 20 por 20 con su lana. Y entonces eso es una obra artística magnífica porque está hecho eso pues con piezas muy diferentes, cada una con su estilo, ¿no? Y entonces ahí hay artesanos, hay artistas, hay gente que teje, estuvieron incluso las internas del centro penitenciario de Brieva durante 2 meses haciendo un proyecto para ese mapa de lanas.
Y bueno, al final es una cosa muy rica, pero no tenía todas las razas. ¿Por qué? Porque esto empezamos en invierno y hay que contar con que hay que esquilar en primavera. Entonces, cuando llegó la primavera fue cuando empezamos a pedir otra vez a las personas que han querido colaborar de cada una de las zonas y me empezaron a mandar lanas, imaginaos, verano, todas sucias, porque claro, yo pedía, digo, bueno, tú mándame la sucia que yo ya la trabajaré. Y me pasé un verano magnífico lavando lanas de toda España. Mira, aquí tengo la de, la de Aragón, me parece que es esta. Sí, esa es la de Aragón, sí. La tiene Marta detrás de ella, ¿eh? Exacto, ya me la ha dicho que se la queda. La tiene ahí colocada, sí. Bueno, y es que luego lo que hicimos, aparte del mapa de lanas, el mapa de lanas se llama así porque está concebido como un mapa de España y las lanas están colocadas en su zona, ¿vale? Está Galicia arriba, luego está Asturias, el País Vasco, toda la zona norte, luego toda la zona de Levante, el centro y la parte sur y Canarias. O sea, está más o menos colocado como si fuese un mapa de España. Y claro, cuando vimos que esto era tan rico y que bueno, que todo el mundo se prestaba a colaborar, fue cuando hablamos con Marta y empezamos a hacer el mapa de Aragón. Que bueno, que tiene todas las lanas de las razas autóctonas de Aragón y hicimos un gran evento en la primera feria de la lana de Ariens de Lledó. En Ariens de Lledó, en Teruel, esa es. Y luego que también, bueno, que no sé si querías decir que tenía la de las Baleares también. Sí, ahí estuvo expuesto el mapa de lanas general y luego el mapa de Aragón. Y luego también hicimos lo mismo en Baleares, ¿por qué? Porque en Baleares también tenemos una colaboración muy interesante con la universidad. Aparte que Baleares es un territorio también magnífico para recopilar estas lanas. La gente se ha volcado mucho. Es más, he hecho dos, porque uno se lo han quedado ellos y a mí me gustaron tanto, bueno, querría tener uno de cada, ¿no? Pero bueno, voy poco a poco. Que tengo otro que ahora se llama Espuma de Mar, que está en el estudio expuesto. Y todo eso que has hecho de recorrer toda España a través de las lanas, ¿qué es lo que más destacarías? No sé, ¿qué te llevas de todo esto? Bueno, lo primero que me llevo son las personas tan magníficas que he conocido y que, bueno, que todos estamos enganchados por la lana y se nos nota y que es muy fácil trabajar entre nosotros, eso seguro. Pero luego tengo 1000 anécdotas que normalmente cuando exhibo el mapa de lanas las cuento, porque es que hay anécdotas para todo, ¿no? Hay algunas divertidísimas. Y me quedo con que la gente cuando ve el mapa de lanas, que bueno, que lo pueden tocar evidentemente, pues les pido qué es la textura que más te llama la atención, el color, tal. Y entonces pues salen muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que es muy rica la comunicación que se crea con el mapa de lanas, sí. Además las vas tocando, se van notando las texturas, eso que dices, ¿no? De cada una no tiene nada que ver. Sí, porque hay muchísimo desconocimiento. O sea, la gente dice, pues yo conozco las churras y las merinas, así se quedan en eso, ¿no? Y cuando empiezas a contar y empiezas a contar proyectos, porque una vez que ya conoces a la gente que está trabajando en cada proyecto, lo puedes contar. Bueno, pues la gente sobre todo de las ciudades alucina, ¿no? Porque trabajo por muchas zonas de España. Entonces, bueno, pues se quedan bastante prendados con el proyecto, ¿no? Claro, yo les recomiendo a la gente que entre a tu web de Islandia, que hay todas estas fotos que acabamos de enseñar. Y luego también, no sé, si te has quedado con ganas de decirnos algo más para pasar, antes de pasar a la siguiente, lo que tú quieras. No quiero que os quedéis sin ganas de algo. Yo os invito sobre todo que vengáis al estudio, a Ávila, porque es un sitio encantador y que bueno, yo estoy encantada de trabajar con todos vosotros y hacer cosas chulas. Os invito también a los medievales de Ávila, que son la primera semana de septiembre, que ahí organizamos también mucha actividad, contamos el proceso de la lana, nos vestimos de medieval, o sea, hay mucha actividad que es interesante hacer. Incluso decoramos el estudio, el año pasado nos dieron un premio, esperemos que este año nos den otro, porque ya estamos trabajando en la decoración del estudio, todo con lana, y bueno, pues en esas estamos. O sea que 1000 gracias por invitarme a participar otra vez.
De nada a ti, que nos va muy bien tenerte. Gracias. Vale, pues oye, quería pasar, no sé, Elena no podrá estar, era la siguiente. Ella tiene una experiencia, pues como os he contado, en el Pirineo de Huesca, con los ganaderos de la zona, con un pastor, que luego termina con un puerto súper magnífico del Pirineo, tomándose ahí una carne de la zona con los pastores, vaya, bucólico. Pero bueno, iremos colgando la información en redes sociales también y ya lo iréis viendo, ¿vale? Entonces también le tocaría a Raúl, pero lo tenemos, ¿estás por aquí? Sí. ¿Sí? Venga, que no te veo, aquí. Mira, que te presento y así. Lo que no sé si al final ibas a compartir algo, pero bueno, si no Sí. lo compartes tú. Sí. Y nada, de él decir que es un ingeniero técnico, también agrícola, nos ayudó también en la edición anterior, es divulgador, está en redes a tope, a saco, y especializado en agricultura regenerativa y es conocido como el señor de las gallinas. Él viene de Maresma, me has dicho que estás en la comarca, en Barcelona, en la comarca de Maresma. Llevas años ya investigando el uso de la lana como un recurso agrícola, pues especialmente con el acolchado para mejorar la retención de la humedad, ¿no? La estabilidad térmica del suelo y lo que es la resiliencia de los cultivos frente a la sequía y todo eso con la lana, ¿no? Tus últimos estudios pues están realizados en diferentes territorios de la península, has aportado datos muy valiosos sobre cómo la lana, cómo actúa, cómo es este material, cómo utilizarlo, ¿no? Y nada, te quería ya preguntar cómo llegaste a investigar la lana como este recurso agrícola, ¿no? ¿Qué te hizo pensar que podría tener un papel importante aquí en este sector? Pues realmente llegué pues, por pura, bueno, no pura casualidad, pero utilizando un poco la lógica también. Yo siempre he tenido claro que hay a nivel agrícola hay que cubrir el suelo, hay que protegerlo para retener humedad y aprovechar sobre todo con estas épocas de sequía que tenemos, aprovechar toda el agua posible y retenerla en nuestro suelo. Y por casualidad que, pues como yo eso, como has dicho, llevo bastante tiempo, llevo ya un poco más de 4 años. Al principio, pues cogí un pequeño terreno y yo tenía claro que quería cubrir el suelo y en ese momento no tenía acceso, por ejemplo, a lo más típico que es utilizar la paja o utilizar madera triturada, cartón. Esas son las cosas más típicas que se utilizan. Pero yo como me dedico también al asesoramiento agrícola, a agricultores, ganaderos, en ese momento hablando con una ganadera me explicaba la problemática que tenían con la lana. Yo ya sabía que había la problemática a nivel textil, pero a mí cuando me explicó, pues me sorprendió que a nivel agrícola no se hubiera investigado, pues por el final la lana es un material orgánico, es natural, y me sorprendió que nadie se hubiera puesto a hacer estudios realmente científicos de si se podía utilizar la lana. Entonces, básicamente cogí la lana de esta ganadera y empecé a hacer pruebas, investigué las propiedades de la lana, las características y vi que tenía un potencial muy bueno y desde el primer momento vi que funcionaba muy bien, la verdad. Sí, sí. Entonces, y en todos estos ensayos y pruebas, ¿qué es lo que has conseguido, ¿no? ¿Qué resultados te han sorprendido más en respecto a esta retención de la humedad y esa... Pues, por ejemplo, voy a compartir unas imágenes que, la verdad, una imagen vale más que 1000 palabras. Y a ver si puedo compartir. ¿Y se ve las imágenes? Sí, perfecto. Vale, pues estas imágenes son de la investigación que estamos haciendo con el CITA de Teruel, que empezamos el año pasado y ahora estamos en el segundo año. Y estos son, bueno, voy a poner estas mejor. Espera. Aquí tenemos después, la lana en este caso se colocó en almendros en regadío en la zona de Alcañiz y olivos en secano.
Y en los almendros, pues tenemos almendros que son, cuando se colocó la lana tenían 1 año y medio de crecimiento, y podemos ver que solo en 4 meses, después de haber pasado toda la época de verano, en Alcañiz llegan a 48 50 grados al mediodía en verano, y podemos ver cómo hemos triplicado el tamaño de los almendros. Luego, si nos vamos al suelo a nivel de olivo en secano, que solo aprovecha el agua de lluvia, podemos ver que la lana nos consigue mantener un suelo húmedo, cuando luego el suelo descubierto no tiene capacidad de retener de humedad. Si nos vamos a... Luego en invierno, pues lo mismo, se mantiene este almendro pues con un tamaño mucho más grande que tiene la capacidad de generar más fotosíntesis, y eso al final lo que permite a un cultivo es generar más energía para crecer mejor. Si luego nos vamos a más aspectos por ejemplo, en hortícola lo que preocupa mucho es la salida de las hierbas, pues la lana nos consigue frenar la hierba. Estos son en los campos de Víctor Vidal en Valderrobles, y pues se puede ver cómo la lana ha conseguido frenar realmente la hierba. O sea, tenemos un material que tiene la capacidad de conseguir que nuestros cultivos sean resilientes, de conseguir retener la máxima agua en nuestros suelos sin generar excesos de humedad, porque lo que preocupa mucho siempre cuando cubrimos el suelo son los excesos de humedad, y lo interesante de la lana es que regula esa humedad. Es decir, si por un caso se diese un exceso de humedad en el suelo, lo que hace la lana es absorber ese exceso de humedad y luego volverlo a aportar al suelo. Entonces, tiene una inteligencia impresionante. Si nos vamos a otras investigaciones que he llegado a hacer, por ejemplo, en cultivo de lechuga, en pleno verano, yo he llegado a estar 25 días sin regar, en pleno verano, cuando un ciclo de lechuga son 40-45 días. Entonces, estamos ahorrando en uso de agua, que eso se transforma, por ejemplo, en estos datos se transformaban porque se cosecharon las lechugas, pesaban más las lechugas con lana que sin ninguna cobertura, y los resultados dieron que conseguimos ahorrar 1,5 litros de agua por gramo de producto que se generaba. Es decir, por cada gramo que se generaba de lechuga, ahorrábamos 1,5 litros de agua. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Con el mismo ejemplo con olivos, duplicando el tamaño. Entonces, tenemos un material que la verdad a nivel agrícola nos puede dar unos beneficios increíbles, y que pues esta aplicación agrícola, al final yo siempre digo que solucionamos 2 problemas. Uno, la situación que tenemos actual con la lana, y el segundo, pues que a nivel agrícola estamos sufriendo con la emergencia climática y las sequías. Entonces, la lana nos puede dar unos beneficios muy, muy buenos. Y si alguien le está interesado en utilizar este método, ¿tú qué crees que errores hay comunes que deberían de evitar cuando se empieza a hacer esto? Porque yo tengo vellones, ¿no? Y a veces me lo pienso, digo, voy a hacer en mi huerta a ver cómo me lo hago, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Así, algo básico. Si se quiere hacer bien, sobre todo si queremos que sea bien el funcionamiento eficiente y todo de la lana, lo importante es la colocación. Yo siempre lo digo, no se trata de coger lana y dejarla en el suelo. Es coger lana, colocarla bien, darle las facilidades, porque como sabréis, todas y todos los que estáis en el mundo de la lana tiene la capacidad de filtrarse ella misma de forma natural. Entonces, si cuando colocamos la lana como cobertura le facilitamos, hacemos una buena colocación, unas buenas cantidades y le facilitamos ese filtrado, pues crearemos una capa en el suelo que conseguirá, por ejemplo, en el caso de las hierbas, frenar realmente las hierbas. A mí me ha pasado casos que mucha gente me ha dicho que la lana no funciona, pero es porque no entienden cómo funciona realmente la lana. ¿Habría que hacer algún curso o algún taller o algo? Sí. Yo lo recomiendo. Yo ahora estoy haciendo muchos cursos, me estoy moviendo bastante porque hay mucha gente interesada en este aspecto.
Y, hombre, es importante tenerlo en cuenta. También es importante entender sus propiedades porque sí que es cierto que a diferencia de la paja y de otros materiales que se utilizan, la lana tiene comportamientos diferentes y hay que entender cómo funciona para realmente saber cómo hay que aplicarla. Y eso al final pues se transmite pues con cursos, con formaciones que esto ya lo estoy haciendo en la actualidad. Vale, si quieres contarnos alguna cosa más que se te haya quedado Sí, en el tintero. esto, por ejemplo, esto lo expliqué en la última Feria de la Lana, que como algo novedoso, el problema para mí no es un problema, pero sí que es cierto que si nos vamos a extensiones más grandes, sobre todo si miramos a nivel hortícola, la colocación de la lana ciertamente tiene su faena y tiene su trabajo, que al final cada uno... Si considera yo la colocación de la lana, pues es ponerla, ir poniendo y no hay problema. Pero sí que es cierto que a nivel agrícola siempre que te has de ir mucho a intentar mecanizar los procesos. Evidentemente, claro, yo utilizo la lana en crudo. Yo no tengo que hacer lavado, yo no tengo que hacer ningún tratamiento porque a mí me interesa la lana en crudo. Trabajar la lana en crudo no es fácil y muchas lo sabréis. O sea, trabajar la lana en crudo no es fácil. Las máquinas que existen, pues sí que pueden hacer cosas, pero es un trabajo que hay que modificar un poco alguna máquina. Y entonces lo que sí que hemos conseguido desde hace pues, medio año, en el que ahora estamos trabajando toda la parte burocrática, porque la parte, si ya sabéis que la lana tenemos la normativa, que se ha de cambiar, pero que hay un proceso y ahora estamos en un momento de burocrático, pero lo que hemos conseguido es transformar la lana en mantos. La lana en crudo hemos conseguido transformarla en mantos para facilitar su colocación en agricultura. Entonces, de esta forma nos podemos ir a cualquier extensión de terreno y podemos colocar lana. Además, este producto, que será lo más beneficioso para mí, que es de las cosas que siempre he divulgado desde que trabajo con la lana, es revalorizar el material. Entonces, yo si puedo, si obtengo este producto y obtengo un precio por este producto, yo podré pagar al ganadero por la lana. Y eso es algo muy importante. Entonces, ahora estamos en este punto más burocrático, pero yo espero que antes de finales de año esto ya puede estar comercializándose, porque a nivel para los ganaderos puede ser un punto muy bueno para revalorizar su lana y luego a nivel agrícola, pues para su colocación, pues nos da muchas ventajas, la verdad. Oye, pues muchas gracias y a ver, ya nos irás contando todas las novedades porque esto parece que va avanzando y cada año hay cosas nuevas, ¿no? Porque si estáis a nivel tecnológico, pues me imagino que irá evolucionando. Así que no sé si tengo aquí a Beatriz, que antes estaba creo que en el coche. ¿Estás conduciendo o se te puede entrevistar? El coche es mi oficina, donde yo vivo no tengo ni cobertura ni electricidad, así que el coche es mi oficina. Muy bien. Entonces, cuando tengo este tipo de cosas, salgo con el coche y contesto en el coche. Qué bueno. Mira, te voy a presentar para que te sitúe la gente. Es Beatriz Ballester, creadora de A Través de la Lana. Y bueno, trabajas desde el Hierro, desde la isla del Hierro, uniendo psicología, mediación artística y oficio lanero. O sea, vamos completamente diferente a lo que nos acaba de explicar Raúl. Algo vamos a tocar el corazón, un poco y la mente, ¿no? Y has convertido la lana canaria precisamente en un espacio pues, de investigación y de creación y de desarrollo personal. Es una mirada muy particular, ¿eh? Así que yo creo que va bien que nos cuentes un poco. Bueno, pues si quieres empezar con cómo llegaste, ¿no? A la lana, cómo con este currículum más de psicología y desarrollo personal, cómo llegas a la lana como una herramienta así de trabajo también.
Bueno, realmente cuando estaba ya de antes soy más de manos que de cabeza, ¿no? Y cuando estaba estudiando precisamente psicología encontré el telar de cartas, que para las que trabajan la lana pues lo mismo les suena, y me pareció fascinante y empecé a trabajar con esa técnica. Fue mi primer carnet de artesana en el 84, creo, en 1984, años A. Y en ese momento, curiosamente, para mí no existía la lana. Si tú ibas a la mercería y pedías lana y lo mismo te daban 100% poliéster que nylon que lana, que era el hilo, la apariencia de lana, ¿no? Entonces ni siquiera tenía ese concepto. Después de un tiempo, con los chicos, empecé a tener contacto con lo que es las escuelas Waldorf, que se trabaja con elementos naturales, y con la lana. Y entonces empecé a experimentar la lana de oveja, en este caso sí, como un material plástico. Fíjate tú la cuestión, ¿no? Que la plasticidad la hemos convertido en plástico y en realidad hablamos de plasticidad, ¿no? Entonces empecé a trabajar con la lana desde ese hacer. Y curiosamente, bueno, yo hice el primer ciclo de psicología hasta que decidí que aquello no era lo que yo llamo psicología. Por eso cuando hablas de psicología, yo voy al origen de la palabra, que es psiquis, logos, o sea, el conocimiento de la psiquis, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta, paro de estudiar psicología y me adentro en la investigación de cómo, dando talleres y trabajando con la lana, la gente empieza a expresar cosas suyas. Incluso un tiempo que estuve trabajando en la muñequería, curiosamente en aquellas partes en las que la propia persona tenía algún algo, en la muñeca se trababa al hacerlo, ¿no? ¿Se Entonces trababa? pensé, sí, sí, como que, ay, aquí, por ejemplo, me acuerdo de una mujer que decía, no logro poner la cabeza derecha, ¿no? En la muñeca. Y ella dice, pues curioso, porque a mí esta parte de aquí, y entonces empiezas a ver esas relaciones, ¿no? Y también el momento en que la gente venía acelerada al curso y según empezaba a trabajar con la lana, la gente empezaba a soltar hasta tal punto que tenía que hacer algo para activar. Digo, bueno, vamos a quedar todas dormidas aquí, ¿no? Entonces vas viendo la otra parte de la lana, ¿no? Que es ese material que ofrece al ser humano y en un momento determinado dije, bueno, tengo que buscar alguna técnica que me ayude a acompañar esto que pasa en los talleres, ¿no? Entonces, pues me encontré con una formación de coaching en Inglaterra, Cosas de la Vida, que hablaba del ser creativo, el ser humano, de cómo cada ser humano tiene en sí la autoridad para resolver sus historias, y eso lo hace a través de las manos. Entonces, unía las dos líneas, ¿no? Ese trabajo de psicología, de coaching, y el trabajo con la lana por los otros lados, con la herramienta principal que son las manos. Y entonces a partir de ahí ya empecé a enfocarme, me vine a vivir a la Isla del Hierro. Presentamos un proyecto hace años aquí en la Isla del Hierro que daba, digamos, todo el proceso de la lana. Pues en aquel entonces en todas las casas se trabajaba la lana como algo cotidiano. Los niños de hoy de 70 años pues formaban parte del hilado y del torcido de la lana o del carmenado. Y fue muy interesante porque hicimos un encuentro, nos unimos al grupo europeo Atelier de la Lana y hubo un encuentro en Tarrasa y fue divertido. Cuando llegamos a Tarrasa, claro, al museo, ¿no? Y entonces nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes? Digo, bueno, ustedes lo que tienen aquí en el museo es alta tecnología para lo que hay en el Hierro, que en el año 75, cuando empiezan a ver las ferias regionales, es cuando las mujeres del Hierro se enteran que existe el torno de hilar. Hasta entonces se hilaba con lo que allí se llama la espicha o el uso en el castellano más común, ¿no? Estamos hablando del año 75, que para unos ni habían nacido, pero fue ayer mismo, quiero decir, en relación incluso al resto de las islas, ¿no? Entonces aquí en Canarias no se desarrolla una industria textil automatizada, ¿no? Sí se tejía en los telares, en las casas, incluso en el Hierro, muy interesante, porque para nosotras formarnos presentamos un proyecto al líder, el dinero europeo, y esa era la forma de aprender, porque no hay ningún sitio para formarte, ¿no? Eso es curioso, sí.
Sé que también, bueno, no quiero que te marches sin que nos cuentes en realidad tu propuesta en la Ruta Lanera, que es los viernes hay unos encuentros o has provocado esos encuentros para que le llamas una bolsa que suma. Entonces, cuéntanos un poquito, que sí que estaría bien saber cómo funciona. Digamos que el que previo es el taller a través de lana intenta hacer un laboratorio, ¿no? Y hace ese trabajo entre la lana como los artesanos sutilizamos esa materia, ¿no? Ese proceso desde la lana sucia, la que estaba describiendo el anterior participante, ¿no? A la propuesta final, ¿no? Entonces, ese espacio de sutilización de la materia ocurre también en el individuo, ¿no? Entonces me daba cuenta que en los talleres la gente te dice, gracias a ti he descubierto que... Entonces empecé a invitar a la gente a observar que no es gracias a mí, sino que gracias a cada uno, a esa parte creativa que tiene dentro, ese suceso puede ocurrir. Entonces, lo mismo que sutilizamos, yo enseño herramientas para sutilizar la materia, también aporto herramientas para sutilizar la parte anímica, ¿no? Y creo que estamos en un momento cuando ya recojo el testigo de todas estas mujeres y digo, bueno, los viejos, los mayores, supieron resolver en su época una necesidad. Es decir, un oficio artesanal resolvía una necesidad de un momento, ¿no? Y mi pregunta fue, ¿qué tengo que resolver yo en esta época que me ha tocado vivir con ese material, ¿no? Y es la reconexión con uno mismo, ¿no? La reconexión con el ser humano como ese ser humano creador. Y también el presentar eso como una propuesta subversiva, es decir, cuando un niño o un adulto coge un trozo de materia que le resulta hasta repugnante y lo transforma en una propuesta artística, se reconoce a sí mismo como ser creador. Y entonces ya no hay ninguna autoridad externa, llámese política, religiosa o científica, que te diga lo que tienes que hacer si no eres capaz de traducirlo, ¿no? En ese sentido, hablamos de lo rural y para mí lo rural aporta eso. El anterior participante hablaba de los científicos, del estudio, de los cursos, pero la gente realmente observaba, hacía y lo que no funcionaba lo desechaba y lo que funcionaba lo perpetuaba, ¿no? Es decir, es el método empírico y científico en esencia. Ser capaz de. Bien, no solamente es una cuestión individual, la lana siempre ha sido un espacio social igualmente, ¿no? Las pelas ahora están automatizadas, pero las pelas en su momento era el momento en que todo el mundo se encontraba, en que se ayudaban unos a otros, en que hoy me toca a mí mañana. Es el esquileo, ¿no? Que aquí hasta el 2000 no sé cuánto y todavía algunos siguen esquilando con tijera, pero ya ha entrado la máquina ya no permite el hablar, el compartir y hasta el ruido de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, lo que he hecho con este grupo fue plantear una cuestión social, es decir, aquí en El Hierro viene turismo, el turismo mucho vienen en coche, entonces traen su basura y sus plásticos de las otras islas, disfrutan de la isla, dejan la basura y se marchan, ¿no? Y entonces es curioso, ¿no? Porque yo planteé, bueno, vamos a ver, aquí estamos gastando dinero primero en comprar las bolsas de plástico o traerlas de fuera y después en transformar ese plástico. Y ahora vamos a tener que pagar por deshacernos de la lana con la normativa Sandal, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos a activar el uso de esa lana en aquellas cosas en las que todavía puede ser interesante? Entonces, había planteado un proyecto que era trabajar con asociaciones de mujeres, una en especial que son muy cañeras aquí en El Hierro, y hacer un recorrido, descubrir qué pasa con la basura que producimos, a dónde va. Después los chicos del instituto habían hecho un estudio sobre los microplásticos, entonces era no un señor de la universidad que viene a contarte, sino tus propios nietos, sobrinos, hijos, te van a contar qué es lo que pasa con el plástico, ¿no? Y luego que ellas diseñaran propuestas y que en los supermercados las pusiéramos. Bueno, aquello fue una parte muy novedosa, pero ninguna administración quiso apoyarlo, así que decidimos empezar unas cuantas mujeres. En mayo empezamos a reunirnos en el Mentidero. El Mentidero viene a ser la plaza, el sillón típico de los pueblos donde se reúne la gente a contar cosas, llámense mentiras o lo quiera que, ¿no? Ese es el Mentidero. Y entonces
Empezamos a reunirnos todos los viernes en el mentidero, invierno y verano, claro, invierno y verano canario, pero aquí hace frío también en invierno, aunque no les parezca, de tal manera que hacemos visible otra vez esa lana, ¿no? Es decir, en la memoria queda que aquello fue, hoy cuando se pela se pone todas en bolsas de basura y nosotros empezamos a trabajar públicamente que esa lana tiene posibilidades, ¿no? Y crear un espacio social donde cualquier persona, visitante, estante, el bobo del pueblo, la inteligente, el científico, el tal, puede sentarse y compartir ese rato, ¿no? Es decir, cómo hacer social otra vez el trabajo con la lana. Y bueno, eso es una bolsa que suma. Vale, vale. No está mal. Aquí también veo que podríamos estar ratos, ¿eh? Que a ti te gusta darle vueltas al asunto, ya lo veo. Bueno, ¿quieres decirnos alguna cosa más de tu trabajo así más profesional, si te apetece, o se te ha quedado algo aquí que nos quieras contar? En el trabajo profesional decías una pregunta que era cómo te ha influido el medio, ¿no? El medio en esto. Yo entiendo que esta vuelta a lo rural sigue siendo una apariencia de volver a lo rural. Es decir, los que volvemos, los que estamos, ya no hemos sido formados en ese ambiente, en esa rudeza, ¿no? Yo le decía aquí a la gente, se acaba el tejido, ¿por qué? Porque esa mujer que estuvo cuidando cabras, que cargaba con la leche y con el y que le da 3 golpes a los peines, deja aquella la tiesa y nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso, ¿no? Pero en el hecho, por ejemplo, de que 2 piezas hechas con, y además lo digo así, con lana de mierda de las ovejas del hierro, es decir, con esa lana que se tira a la basura y que según los análisis solo sirve para alfombra, pues 2 túnicas pasaron de la mano de Juan Dullos en la pasarela Cibeles de Madrid, ¿no? Entonces, para mí no es wow, ¿no? Mis piezas en Madrid, sino realmente algo inverosímil, increíble, y algo que no se te hubiera pasado por la cabeza ocurre, ¿no? Entonces, es para mí eso lo bello, ¿no? Incluso de este encuentro, ¿no? De que de repente esa gente del norte, esta gente del centro y allá abajo en el Caso Alcarajo, el Hierro, el punto más suroccidental de España, podamos reunirnos y hablar sobre el tema. El tema de la lana no es solamente que ya no se use la lana, es que también va disminuyendo los pastores, todos son trabas en el sector primario, todos son problemas para eso, y que encima ahora tiene que venir una empresa autorizada en residuos a recoger la lana, es decir, me convierto en una ilegal, más dicho, una alegal, porque claro, yo voy a buscar la lana y la voy a seguir llevando en mi coche, ¿no? Pero el problema, la situación es curiosa, ¿no? Es curiosa. Desde luego, queríamos saber, nos queda solo un grupo de mujeres del Pirineo de Huesca y luego, si acaso, si nos apetece, podemos seguir con esto de la problemática que tenía pensado también debatir un poquito, ya que estamos todos ahí con diferentes territorios, pero si me dejas, Beatriz, sigo claro. con las filanderas de San Juan de Plan, que no sé si están por aquí. Sí, estamos aquí. Sí, aquí, ahora os veo, Mónica. Las alumnas y la maestra. Bueno. Exacto, que tenéis aquí, bueno, una persona que, con lo que comentaba Beatriz, ellas también bueno, es que el Valle de Chistau es un valle que ha sido muy cerrado y que han conservado muchas tradiciones también, ¿no? Bueno, os quería hablar primero de Mónica, que es la que tenía yo el contacto con ella, sobre todo, que es artesana también y creadora de pirilanas. También es un proyecto que nace en San Juan de Plan, si lo si lo situáis en el Pirineo de Huesca, bueno, las famosas mujeres de Plan, que pues todavía tiene intención de mantener vivo ese trabajo tradicional de la lana en este valle, ¿no? Y combina, pues eso, la técnica con la sensibilidad y el territorio y trabaja todo el proceso, desde la oveja a la madeja, ¿no? Y trabaja estrechamente con las filanderas, que son las maestras que le están enseñando, que son las que tenemos aquí. Y nada, solo, bueno, brevemente, Mónica, si nos quieres contar
qué es fililana, sí, qué es lo que te mueve a ti con este trabajo con la lana y luego pues vamos viendo a ver cómo seguimos. Sí, pues mira, a mí me gusta mucho el ganchillo y cosas así, bueno, y tejer. Y claro, al vivir aquí en el valle, pues no, tampoco había trabajo, no había casi nada y dije, bueno, pues a ver si puedo vivir de esto. Y acompañaba, algunas veces había acompañado a Josefina y a las hilanderas de aquí, que son mayores, a algún sitio que las llamaban a algún pueblo, por ejemplo, Columbo. Y a Francia mucho, y a Francia, y las acompañaba siempre. Y pues yo no era o sea, lo había pensado lo de la lana, pero me empezó a interesar y bueno, me empezaron a enseñar, y a que íbamos, pues me vestían típica de traje de aquí y dije, bueno, pues me tiro al pozo, o sea, me voy a por ello y creé esto de fililanas. Y con Laura, que está aquí, Laura, que también hacía cosas de ganchillo, pues nos juntamos a hacer los talleres. Claro, son procesos largos y hay gente y pues entre las dos lo hacemos mejor. Sí. Está muy bien. Y luego con las hilanderas, cuéntanos cómo ha sido esa relación con ellas, ¿no? ¿Cómo ha ido? Pues eso, Josefina es súper, o sea, tiene un problema, tiene una inquietud que es que no se pierda, porque aquí se ha hecho toda la vida, ella solo han hecho el cáñamo, de todo. O sea, estaba preocupada para que no se perdiera el oficio. Aquí se ha hecho adredones, se ha hecho colchas, se ha hecho alfombras, se ha hecho cortinas, se ha hecho muchísimas cosas de lana. Y esto que ha dicho el chico este de Teruel me gusta mucho, porque resulta que la lana... Bueno, Maresma, de Teruel, sí, también hay que... Me ha gustado la idea de que ha dicho que en la tierra poner la lana para las plantas. Yo lo he hecho. Lo he hecho porque aquí se hiela las ensaladas muy pronto, se plantan y en mayo incluso se han helado, fíjate. Y meter alrededor de la ensalada un poco de lana y la tierra respira y no deja entrar el frío. Es lo mejor que hay para una planta, poner un poquito de lana alrededor. Y lo que ha dicho también de la lana, en terrazas, hacer una capa de lana y poner ¿cómo se llama? Las baldosas encima de la lana. Y también guardan el frío de la terraza. De aislante. Claro, para las heladas también, ¿no? O sea que le dices al chico que... A Raúl, mira, te está mirando. Sí, lo tienes por ahí. Me ha gustado tu idea, pero te doy la poca chiquitita que tengo yo. Porque aquí hemos vivido de todo. Y como la lana la hemos tenido, por gracia de Dios, mucha, pues había que sacarle utilidad de todas las clases. Claro, porque cuando empezaste, o sea, los recuerdos que tú tienes de trabajar la lana, ¿cuándo fueron los últimos tiempos? O realmente no habéis terminado, pero no. Así... Yo de pequeñita mi madre ya los mandaba a escarmenar para que ella no perdiera el tiempo. Y si no lo hacías bien, te lo volvía a repasar. Porque aquí se vestía con la lana del país. Yo he llevado camiseta de lana, refajo de lana, jersey de lana, vestido de lana, medias de lana, calcetines. Totalmente de lana todo. Aquí no había tiendas, no nada, era muy difícil acceder a los pueblos. Y el primer cassette que me compré fue con calcetines de lana, fíjate. Sí tenía toda la lana. Y ahora estoy contenta porque estas chicas jóvenes han venido y quieren aprender. Y yo estoy muy satisfecha de que aprenden y lo llevan adelante. Y programas como este que tú has presentado es muy bueno porque os conocéis. Claro. Vais a conocer y se llegará a extender la historia de la lana, que no se puede morir, que tiene que ir para adelante porque es muy sano para la salud de tu vida y para las camas y para todo. Que no se pierda. Y les doy las gracias a estas jovencitas de que aprendan y que sigan adelante. No, gracias a ti. No, pero te enseñas. Pero soy contenta de que haya gente joven que lo lleve adelante. Me imagino. Porque es que además el Valle de Chistao tiene una identidad muy fuerte además. Es muy curioso este valle, ¿no? Y cómo ha podido que todavía existan mujeres como vosotras ahí. ¿Cómo ha sido? ¿La habéis mantenido un grupo de mujeres? ¿Habéis hecho el grupo este de filanderas? Sí, ahora, bueno, aparte,
nosotras con la cosa esta de que queríamos aprender, Josefina venía, pero hay una chica que, bueno, propuso a quedar los martes, ¿no? Quien pueda, sí. Y van las maestras, que son 3 mujeres más mayores, y nos enseñan el proceso. Y como hay la escuela de pastores también, pues se hace trabajo. Sí. Y bueno, va prosperando. Y alguna que otra maestra. Sí, sí, claro, quien quiera. Porque el año pasado hubo una maestra de Andalucía que la pobre chica cuando se marchó ya sabía hilar, cantar y tejer. Y me dice, no voy a trabajar de esto, pero voy a enseñar. Y eso a mí me quedó dentro como una satisfacción que no te puedes imaginar. Ella vivir de eso no iba a vivir de eso, pero iba a enseñarlo. Pues oye, eso de que salga alguna maestra por el que lo lleve, ya me vale. Y en las escuelas también hacemos alguna cosa de coser o, bueno, de manipulación de la lana. Y aquí estamos. Fíjate si tiene valor la lana. Lo que pasa es que hay que intentar de que salga adelante todo este tinglado. Que no se muera. Porque la habéis notado, ¿cómo notasteis en el valle que se iba perdiendo la lana? Porque vino el nuevo mundo de los colchones flex, de todas las cosas que no hay que planchar ni nada. Y mira, a ver, fuera algodón y fuera lana y fuera... Y arriba el poliéster. Y como no se rompe... Claro, dura más. El alquitrán ese de eso no se rompe. Y sin embargo, para la salud, hazte un buen tricot de lana, hazte unos calcetines de lana, que tu salud será sana. Porque la lana respira y el alquitrán que te digo yo no respira. Y también el tiempo, necesitas mucho tiempo para hacer todo el proceso. Lavar, secar, carmenar, cardar, todo es que es tan lento que ya no tenemos tanta paciencia. Pero no sabes que lo que vale dura. Sí. Pues ahora hay lavaderos y pues llevamos la lana a lavar y nos la hilan y nos ahorran mucho trabajo también con eso. Claro. Por suerte. Sí, sí. Aunque lo vamos haciendo para que la gente lo vea. De todas formas, nena, muchas gracias de que hayas hecho este viaje, estas ventanas. Sí, entre todos las vamos haciendo, porque aquí en Teruel también trabajan mucho. Bueno, en Asturias es que todo... Sí. Por suerte cada vez hay más. Yo no estaba muy metida y... Y que toda esta gente es un libro abierto. Cada uno expone su imaginación y su idea. Y eso sí que vale también. Que de todos aprendemos un poquito. Yo, aunque soy mayor, pues me ha gustado lo que habéis dicho hoy. ¿Qué te crees tú? Aprendemos siempre hay que aprender. Vaya, yo creo que sí. No sé si nos queréis contar alguna cosa más antes de terminar y si luego vemos si queremos seguir. ¿Alguna cosa que os haya quedado en el tintero? Muchas, pero bueno, no. Habría para un campo, no acabaríamos. No acabaríamos, ¿no? Muchas historias de la lana y de otras cosas, ¿eh? Sí, sí. Porque se está perdiendo todas las cosas de antes, cómo vivían, con el nuevo mundo, y al nuevo mundo llega quien puede, no quien quiere. Y sin embargo, las cosas sencillas, llegas poquito a poco, como el pavo, poquito a poco. Pero es el que te da vida. Sí, sí. Sí. Me alegro que sigan estas mujeres con este tinglado, te lo digo de verdad. Sí, hay muchas mujeres, muchas. Yo estoy alucinando porque a la medida que vas levantando piedras aparecen otras más. O sea, a que si Marta, bueno, todos los que estáis aquí me lo decís, que yo creo que hay una buena red ya de gente trabajando la lana y a ver si poco a poco conseguimos que esto tire más adelante, ¿no? Que de hecho es lo que quería poner de manifiesto, ¿no? Ese problema de la lana, que en realidad tampoco lo hemos tocado mucho, lo estaba diciendo Beatriz, lo ha dicho, lo habéis tocado todos un poco, pero no sé si alguien desde su punto de vista, desde su territorio, desde donde está en estos momentos, quiere explicarnos también pues cómo ha ido ese proceso de degradación de la lana, qué está pasando realmente para los que están aquí, porque creo que a lo mejor no todos los que estamos aquí presentes son conscientes de lo que está pasando con la lana. No sé si alguien, ya que hemos terminado con las rondas, alguien quiere explicarnos un poquito más cuál es la problemática real en que estamos viviendo con la lana.
A ver si hay algún valiente. Hombre, mando pelota. Venga. Aquí lo que hemos visto es que en el estudio que hicimos, ya en los años 50 casi se dejaba, terminaba, digamos, perdía la lana su valor comercial, ¿no? Con las mujeres mayores, pues que ahora pueden tener cerca de los 80 y tantos, casi para 90, para ella yo le decía, bueno, ¿y los colchones se hacían de lana? ¿Qué va? Si es que no sobraba lana, no había lana para los colchones se hacía con la hoja de la pinocha, que aquí se llama la basa, o sea, imagínate el uso que había en esta isla del Hierro, que es eminentemente pastoril, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ni siquiera los pastores que están ahora saben del manejo de la lana. Es decir, cuando pierde su valor comercial, la lana se convierte en algo que hay que quitar, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquellas pelas en las que había un solo corte y no corte y recorte, ya da igual. O sea, se trata de ver si yo pelo más rápido que tú y punto, ¿no? Los viejos, por ejemplo, pelaban sobre suelo duro. Ahora que si el bienestar animal, que si le ponen paja, que si le... Imagínate la lana zorroballándose con toda la paja, la pinocha y todo el tinglado. Pero hombre, por Dios. Después se pelaba a partir de febrero, ¿no? Y los campos estaban trabajados. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ahora te llegas hasta mayo, ya está todo florecido y todos los vellones se llenan de semillas, de plantas, de todo lo que sobra, ¿no? Entonces, se ha ido convirtiendo la lana en un residuo, en un residuo, ¿no? Se le ha ido, mi batalla era ir a las pelas, estar con los pastores. Digamos, yo aquí en Canarias se utilizaba una forma de caminar por los riscos, que es con una lanza muy grande, el salto del pastor, que llaman ahora, y ayudando a apañar en las dehesas a los pastores, pues tienes también esa relación con el pastoreo en sí, ¿no? Entonces, se perdió la cultura, aquí por lo pronto, del cuidado de la lana como un material de valor, ¿no? El terminar, el enrollar el vellón de una manera adecuada. Ahora se recoge toda esa lana y se tira a la bolsa de basura, ¿no? Te tienes que pelear con ello, no, deja estar y nota. Y además, como todo es con máquina, es más rápido todavía. Entonces, es como atajando para que la lana pueda ser recogida de una manera. Eso, digamos, es la costumbre, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la normativa. Después de las vacas locas, para los que no estén enterados, se considera la lana un residuo animal. En el 2016, curiosamente, estuve yo en Huesca, que me invitaron a dar un taller y fuimos a hablar con unos pastores y nos dijeron, 2016, si vienen ustedes a recoger la lana, porque si me coge el Seprona por ahí con la lana, me meten un paquete. Entonces, yo llegué a Canarias, claro, en Canarias una hora menos, unos cuantos años menos, quiero decir que todavía no han llegado a esa rigidez y hemos ido escapando locos, ¿no? Pero ahora ya va a caerte encima la Guardia Civil a pararte y decir, no, usted está haciendo un delito, está cometiendo un delito, ¿no? Bueno. Porque necesitas una normativa a transportar. Necesitas nos quería contar algo de esto, sí. Una empresa autorizada en residuos para recoger la lana y gestionarla. Bueno, ahí dejo la pelota. Sí, sí. No sé si Marta quería decirnos algo o ya... Sí, no, es igual, continuamos el debate, era complementar un poquito lo que comentaba Beatriz, ¿no? Eso, era un poquito así, pero bueno, que si quieres aportar a alguna otra persona, que nosotros, yo no conozco la realidad tan antigua de la lana como se hacía antiguamente en la zona aquí en Teruel. Yo estoy en Teruel, en Matarraña. Aquí, pues la verdad es que es bastante diferente la situación aunque sea todo Aragón, Pirineo y Teruel, ya cambia bastante, ¿no? Como ha sido, pero es verdad que aquí en la zona, excepto toda la zona de los Montes Universales de Teruel, que sí que ahí hay mucha tradición de oveja merino y de lana, que sí que se ha cuidado muchísimo. El resto de la lana, por ejemplo, aquí en Aragón es una lana pues de una categoría 2 que se le llama. Entonces, no, es lo que decía Beatriz, ¿no? Que no se ha tenido el cuidado de esta lana sirve para algo. Aquí se había llevado mucho, esta lana se había exportado a China, donde se hacía complemento de hilo para alfombras, para cosas así, hasta que dejaron, pues eso, poco a poco dejaron de China de comprar, empezó a haber un problema muy grande porque empezaban a quedarse toda la lana que no había ningún tipo de
de qué hacemos con toda esta lana, ¿no? Y realmente Aragón es el productor más grande de lana, de mayor tonelada de lana, porque tiene el Ternasco de Aragón y hay mucha oveja. Lo que pasa es que, claro, al no ser lana merino, pues entonces no está dentro de... Y cuando han empezado a tener problemas, cuando empezamos un poquito junto con CITA y con otros proyectos aquí desde Teruel, a ver qué soluciones se podían dar a la lana, ¿no? Y la verdad es que estamos en la problemática esta, que es Sandax, es la problemática, la normativa esta de la lana. Sí, es la normativa esta de la lana, que tiene que estar limpia, bueno, muchas cosas. Hay algunas comunidades autónomas que han reinterpretado esta normativa y entonces permiten hacer algunas cosas. Y ahí estamos todos un poquito, ¿no? Con este tema de la problemática de la lana. Pero bueno, seguimos, que veo que Bea ha levantado la mano. Sí, y Bea decirnos algo. No, perdón, buenas tardes. Bueno, yo que soy de la Argentina, hace 7 años que vivo acá y me llamó la atención este tema de la lana, que se tirara y que no hubiera, porque bueno, mis padres asturianos, claro, yo me crié hasta los 12 años con todo de lana, ¿no? Y lo que tenía entendido, que aparte el tema de la lana, que no se podía seguir exportando a China y que acá no había, era porque tampoco se podía lavar por el tema del agua, que no se podía gastar. No sé si eso también era así, cosa que también me parecía como algo ridículo que en un lugar como bueno, el primer mundo, que no se usara la lana para todo lo que vemos que puede servir, aparte para pellet y para, bueno, y un producto que se reutiliza, que sirve, que no es descartable, así que uso y lo tiro, que cada prenda sirve, bueno. Eso es lo que quería. Yo quise hacer un emprendimiento, estoy ahí en un emprendimiento de tejido, escuchaba a las chicas, a Mónica, de textil, y la verdad que vivo en Gijón, en Asturias, y muy pocos lugares he podido conseguir lana, eso que en Asturias se consigue, pero no es que hay una barbaridad, y bueno, y cuesta, y no es una cosa tan fácil. Cosa que en Argentina la lana es como, bueno, nada. Y gracias por este espacio, por este lugar y por conocerlos, y los felicito a todos. Es maravilloso lo que hacen todos, Beatriz, todos. Gracias. Gracias. Mira, veo que Leticia quiere hablar también y sí, si quieres. Y luego veo que la nueva Bull, que no sé quién es, pero la tenemos así. Venga, Leticia, ¿Me dinos. escuchan? ¿Sí? Voy a poner la cámara también para saludar a Bea, que no la conozco todavía en persona, pero hola. Nada, simplemente, yo también soy canaria como Bea, pero estoy viviendo desde hace 15 años en Francia. Entonces, gracias a haber venido para aquí, pues he conocido la lana de otra manera, porque yo crecí en Lanzarote, una isla donde hay muchos volcanes y donde el árbol más alto puede alcanzar 5 metros, excepto las palmeras. Entonces he conocido tardíamente pues la cultura de la lana, a pesar de que mi familia viene de La Palma, la isla de La Palma, donde pues hay mucha presencia de oveja, ¿no? Y está incluso una raza autóctona que es la oveja palmera. Entonces, pues un poco, me da un poco vergüenza decirlo, pero conocí un poco tardíamente la lana, pero mejor tarde que nunca. Y el tema es que es súper importante y muchas gracias por organizar pues una videoconferencia así, porque para mí que no estoy en España y sobre todo para toda la gente que está un poco desperdigada por todas partes, está genial hacer red, es súper importante. Conocí a unas mujeres en Lanzarote que están juntas, tienen proyectos de tintes naturales y tal, porque como se conoce, bueno, la cochinilla en Lanzarote es súper importante. Entonces hacían teñidos de proyectos, había una que era artista, otra que hacía tema de crochet y empezaron a teñir lana con cochinilla. Entonces las conocí un poco por azar y les pregunté ¿de dónde sacan la lana? Y me dijeron, las mandamos a pedir a Barcelona. Entonces yo había escuchado de alguien que podía conseguir lana, bueno, de que había lana de oveja en La Palma que se tiraba a la basura. Entonces fue como, pero oye, ustedes no saben que hay lana aquí en Canarias. Ah, pues no, aquí no se consigue, la
la bota, ya hay poca gente y tal, y yo, ¿cómo? Y lo bueno de estar entre dos islas, Lanzarote, que es donde crecí, y La Palma, que es donde tengo mi familia, pues me ha permitido hacer un poco el enlace entre estas mujeres que querían lana canaria, pero que era imposible conseguir porque no hay red. Entonces, yo creo que poco a poco se está volviendo un poco a coger y decir, oye, ¿qué pasa? Que estamos comprando... bueno, yo también soy profesora en institutos. Este año es una locura, estoy en 3 institutos y que, bueno, quería meter más en el tema de la lana, pero de escuchar a chavales diciendo, o sea, de tema, de hacer debates sobre montar un poco secuencias pedagógicas sobre el tema de consumo y de hacer debates sobre eso, y es el tema de conseguir más fácil la ropa, o sea, que es mucho más barata. No sé cómo decirlo, bueno, ustedes ya saben, las típicas marcas, que es más fácil comprar mucho por barato que una cosa cara y al final están gastando lo mismo. Entonces, lo que alguien dijo antes, que me pareció súper importante, lo de, ya se fueron, tomada de monte, conocer para proteger. Al final, o sea, si no damos ese conocimiento a la gente, en plan, oye, mira, no es en plan consumir, comprar a Shein o a China está malo. No, no, vamos a explicar las cosas para poder, para poder protegerlo bien. Entonces, para eso, o sea, lo de hacer red es súper importante porque una persona es diferente que si somos montones. Así que nada, paro de hablar. Ya lo decía. Gracias. Sí, lo de hacer red lo tenemos bastante interiorizado. Antes, cuando hemos empezado a pensar que esto es gracias a una red, que es la red Ecotour, creada a través de la Fundación Ecoturismo. Y creemos que, me imagino que es la única manera de avanzar, ¿no? Pero bueno, veo que hay otra persona, Ayo San Martín, me parece, que querías comentar algo. Dinos. Vale, gracias. Sí, perdón, que es que también estoy planchando porque esto de ser autónomo es un poco complicado. Yo estoy en Asturias, en Los Oscos, que es una zona pegada a Galicia, y entonces, primero, 2 cosas. Una, que me gustó mucho lo de la lana en el suelo para los campos, que ya había oído noticias del tema y tal, y me interesaré porque el problema de aquí de Asturias es que nos salen muchas hierbas, tenemos que estar siempre ahí querteando hierbas del huerto. Y luego que yo tengo uno de los proyectos que tengo, yo regento un alojamiento rural, que es Ayo, el nombre de que me sale a mí. Y desde el principio tuve claro que aquí, bueno, que es un valle lleno de tradiciones, porque también estaba muy mal comunicado, quería resaltar las tradiciones, formas de vida de aquí. Entonces yo me especialicé en la lana. Mi proyecto es mucho más humilde porque yo lo único que hice fue ir con las mujeres de aquí, aprender a filar, aprender todo el proceso, y lo que intento hacer es que me recuerda mucho a lo que explicó Mónica, es transmitir esta sabiduría para que no quede en el olvido. Entonces organizo anualmente la Xuntanza de Filandeiras, donde nos unimos las mujeres que saben filar con todo el mundo que quiere aprender. Y bueno, pues pasamos un día súper entretenido en el que las mujeres pues se lo pasan súper bien porque salen de casa y hacen nuevas actividades y demás. Y hay mucha gente muy interesada en el proceso por aquí, tanto locales como gente de fuera que viene, como escribió Bea, que le interesa y demás. Entonces, que Mónica, que sí que si me escribes luego un WhatsApp o algo para intentar conocer más de tu proyecto y ver las similitudes, y saber si alguien sabe en España, ya no digo en Asturias, dónde se pueden comprar cardas, porque las únicas cardas modernas que he encontrado y que he encontrado más gente de por aquí, creo que vienen de Canadá. Vale, seguro que alguna lanera nos te va a decir algo. Que me diga, que me lo ponga yo dejé mi teléfono, que me escriban o lo que sea, porque así puedo comprar por lo menos en el territorio. Sí, escribe en el chat. Escribe en el chat. Y lo vuelvo a poner el contacto, ¿vale? Vale. Gracias. No sé si Marta o Daniela, que... No, de hecho, las mías no son nacionales, o sea, las compré a un proyecto de nacional, pero ellas las compran en Alemania, o sea, que es que realmente no, yo no te lo podría decir, porque, por ejemplo, yo tengo la escarmenadora, que también es la máquina con clavos, y esta la he tenido que pedir también a un artesano que está en Alemania también. Yo creo que es por
tienen más tradición de trabajar con la lana que aquí en España, que cuando se ha trabajado de la lana aquí en España se ha trabajado más a nivel industrial y a mí siempre me ha costado mucho encontrar maquinaria y utensilios nacionales, vamos, a menos que Portugal, tú cojas... no sé si Portugal... no lo sé. Facer, Portugal me parece que he visto en una página. Saber hacer, pero no, ellas las traen también de fuera. Yo, porque aquí, por ejemplo, en Canarias, hay las una alemanas persona son... en Galicia. Sí, que hace pero nosotros lo que hicimos, porque aquí se usaban unas más grandes que las alemanas y todas estas, y no son redondeadas como las alemanas, entonces lo que hicimos fue comprar ¿cómo se llama esta? A las de Holanda, Louet, compramos el paño y a un carpintero le encargamos hacer las cardas. Aquí en Canarias se las hacían muy viejas, y cuando la gente se fue a trabajar a Layún, a África, a la parte del Sáhara, allí tenían, entonces imagino que las traían y eran unas cardas un poquito más pequeñas, pero nosotros lo que hicimos fue eso, pedir la tela y construirla nosotras. Ya, si acaso, bueno, si conseguimos enlaces lo pasaremos, a ver si habrá posibilidad. Luego, bueno, Daniela, no sé si nos querías decir algo que... Había la NUA, también, ya lo siento, pero es que Daniela sabe de cardadoras también. Bueno, digo que hay un artesano en Galicia, ya os pasaré las coordenadas. Como creo que no está Begoña. No se apunta. Lo había pasado bueno, sí que se ha apuntado, pero lo puedo poner luego en la web. Sí. Y si no, pues nosotros hacemos igual que Bea, las fabricamos nosotros. No, eso también es una manera, la verdad. Luego nos cuentas, Daniela, de tu oveja Xalda, ¿vale? Pero como tengo dos manos abiertas, la de la Nua Bull, si nos quieres decir qué nos querías contar. ¿Qué tal? No sé si me escucháis bien. Sí. Sí, vale. Perdonad que no me funciona la cámara. Y muchísimas gracias por haber organizado este encuentro, que como decíamos, ¿no? Creo que lo principal es crear como esta comunidad en donde todos nos vayamos conociendo. Yo también, mi proyecto es como muy humilde y yo quería poner sobre la mesa, yo estoy en Cantabria, en una zona donde tenemos mayoritariamente lana carranzana, que es considerada una lana que no es buena, ¿no? Porque no es, bueno, pues porque es una lana más dura, ¿no? Más áspera. Y bueno, un poco nuestro objetivo es intentar, más allá de que tenemos lanas, ¿no? Como de distintas variedades, pues entender, ¿no? Que las lanas, pues cada tipo de lana vale para una cosa distinta, ¿no? Entonces, es verdad que en Cantabria estamos rodeados por Asturias, que tiene bastante historia lanera, y por el País Vasco, que también han mantenido de cierta forma, ¿no? Como, pues la historia lanera, y en Cantabria se ha perdido completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, nuestro objetivo es un poco devolver, ¿no? El valor que tiene a los ganaderos el mantener las ovejas en valles bastante abruptos, ¿no? Con presencia de lobo, con tal. Y nada, que poner un poco sobre la mesa el también valorar, ¿no? Como cada raza y cada lana puede tener como distintos usos, distintos valores, ¿no? Como que siempre pensamos un poco en el textil, que obviamente a mí me encantaría, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, pues un poco mi objetivo es pensar en la lana carranzana y en la lana lacha como qué alternativas, ¿no? Innovadoras puede tener una lana tan bonita, porque además es que son unos vellones preciosos con unos pelos que estoy enamorada. Sí, luego Daniel mejor nos cuenta cosas también, porque le pasa lo mismo. Sí, es como, ¿qué puedo hacer con esto? Y todo, un poco mi proyecto nació a raíz de que yo tengo ovejas Huesán, que son ovejas enanas, ¿no? Que ni siquiera son las de aquí de carranzanas ni lachas, ¿no? Pero sí que me encontré, pues, en un momento en el que yo tenía ganado y dije, esto no lo puedo tirar, esto lo tengo que procesar.
y llevo 5 años trabajando con la lana de mis ovejas, aprendiendo de cero. No soy artesana, soy una enamorada de lavar y de cardar. Luego es verdad que dejo en las manos de los artistas, sí, dejo en las manos de los artistas todo el resto del proceso, pero creo firmemente que va a remontar, que en la medida en la que nos unamos sí, todo va a remontar un poco. Es verdad que he visto en Instagram últimamente un poco de pique, de trazabilidad, si tú puedes, si no haces, ¿no? Un poco tal, que por ejemplo, bueno, mi proyecto es como muy pequeño, yo cojo la lana de 5 vecinos, ¿no? Mi trazabilidad es esa, tengo su código de explotación ganadera, ¿no? Pero todo lo de sellos, burocratización, ¿no? Que es verdad que es importante luego de cara a otras historias, creo que tenemos que siempre mantener la línea de ser sensatos, ¿no? Como con lo que trabajamos, con lo que hacemos y nada, que encantada de conoceros a todos y que os invito. Bueno, nosotros ahora vamos a abrir un lavadero artesanal aquí en Cantabria, pequeñito, en una cuadra. Vamos a pedir una subvención del Grupo de Acción Local para hacer un pequeño lavadero a modo formación, no a modo industrial, obviamente, pero sí con el objetivo de que... O para artesanos también, a lo mejor... Sí, sí, o sea, el objetivo es como crear un espacio, que yo le llamo espacio, no es un lavadero, es un espacio, ¿no? Vale. En donde yo procesaré lana, me interesa pues eso, que vengan artesanos, ¿no? Que sea un espacio de compartir, porque como os he contado, yo no soy artesana, pero creo que en Cantabria hay esa necesidad de crear un espacio en donde pueda haber gente de Cantabria que trabaja con la lana y que aprendan, ¿no? Y yo solamente soy facilitadora, ¿no? De ese espacio, sí. Que bueno, que también es importante la facilitación de los Desde proyectos, luego. ¿no? Estas personas que estamos aquí seguramente Sí, se les sí. llama como semillas o levadura, no Sí. tenemos nombres, pero que como somos agentes activadores de otras cosas. Efectivamente, sí. Y yo, bueno, yo soy antropóloga de formación, hago investigación. Entonces, bueno, o sea, también me interesa como mucho la parte de formación, la parte de investigación, que estoy ahí, coincidía mucho con Raúl también, ¿no? En esta parte como más de investigación, que también me parece súper importante, ¿no? Y Vale. nada, que no os lío más y muchísimas gracias y encantada de conoceros a todos. Muy bien. Por cierto, ¿cómo te llamas? Que ahí pone... Sí, me llamo Leonor, Ah, vale. Encantada, sí. Venga, gracias. Mira, que tenía a Mónica aquí también hace rato esperando. ¿Quieres decirnos algo, Mónica? Sí, Josefina quería deciros una cosa. Josefina. Oye, que como dices tú de la lana, yo te aconsejo porque yo lo he hecho y lo hemos hecho así. Antes no había jabón, para lavar las lanas. Entonces yo te voy a decir cómo tienes que hacer para lavar la lana bien. La pones a remojo en una bañera con agua templada, no caliente, templada. La dejas una noche, pones agua y al día siguiente la escurres para un capazo y la llevas a la fuente a aclararla con agua clara solamente. Y esa agua que ha sacado la lana, la poníamos nosotros, que tú ahora no vas a tener esa necesidad, pero nosotros sí que la teníamos. Esa agua la hacíamos calentar y poníamos a remojo la pana, los calcetines, todo lo del campo. Y no te puedes imaginar lo limpio que quedaba la ropa esa con la lanada que le llamaban. Es que la lana no es que esté sucia, es que lleva una grasa. Y esa grasa limpia la suciedad de la ropa, de los calcetines y todo esto te lo estoy hablando que tiene que ser ropa de color y si puede ser del campo. Imagínate la que es de un chofer que es esa que no se saca con nada, esa grasa de un chofer. Bueno, pues tú lavas la lana así y luego vienes bandida con agua clara, pero fría. Solo la pones a remojo con agua templada y una noche en la bañera
una bañera que tenemos nosotros de que era para utilizar eso. Y luego, te estoy diciendo, el agua esa no la tirábamos. La poníamos la ropa de color a remojo y luego la lavábamos en el río y se limpiaba sola. Os he visto vídeos, ¿eh? Os he visto cómo os grababan. Ahora en Noticia hay un vídeo que lo explica súper bien. Sí. Cómo lavar la lana. A ver si lo encuentro y... Yo lo estaba buscando ahora. Eso, si lo encuentráis, si lo colgáis aquí, sería ideal. Sí, ya lo he encontrado, sí. Es lavado de ropa en el río y el uso de ceniza para su limpieza. Vale. Sí, de Eugenio Moresma. Eso, de Moresma, sí. Sí, la lana en el Pirineo. Le enseñamos nosotras. Perdón, a Eugenio Moresma le podríamos dar un premio de antropología total. Lo he propuesto muchas veces en YouTube, pero es que es total, sí. ¿Cuántos reportajes hizo aquí Eugenio? 19. 19 sí, tiene premios, tiene premios. Sí. Al menos aquí en el territorio lo reconocemos. Sí, es muy bueno este vídeo. 19. Sí. Pues vale, pues Daniela, no sé si querías decirnos algo. Bueno, yo era porque hablaras de tu oveja Shalda, que es la imagen de la foto de la ruta lanera es ella. ¿Yo? Sí. Bueno, para empezar me queda 12% en mi móvil, pero bueno. Pues no sé, nosotros hemos empezado a criar razas autóctonas aquí en Asturias. Y cuando empezamos a tener 20 ovejas shaldas, pues había que hacer algo con la lana. Por eso llegamos a toda esta historia al final de la lana. Lógicamente es una lana también considerada mala, que no pica, sino que vamos, que es como es. Pero, sin embargo, cuando preguntamos por aquí, la gente pues consideraba eso como una lana muy mala para tirar. Hay que pensar también que yo creo que, no sé, me equivoco a lo mejor, pero 80 o 90% de la gente que habla de la lana quiere lana para tejer, no para hacer otras cosas. Entonces es importante también de saber que se puede hacer muchas más cosas con la lana que tejer. Evidentemente con ese tipo de lana como tenemos, salvo la merina o alguna así muy fina, pues es una lana que se usa para hacer una prenda exterior o para hacer otras cosas, no para hacer una cosita muy suave para poner encima de la piel de un bebé. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesó al principio, hablando con unos amigos de Portugal, es que no es no intentar cambiar la lana que tenemos, sino buscar otro tipo de producto que se puede hacer con esta lana. Y a partir de ahí, pues hemos empezado a tener una visión distinta y a mirar las cosas de otra manera. Por eso nos llamamos Con Shalda a lo loco y lo que no queremos es modificar la lana que tenemos. Evidentemente intentamos seleccionarla según, porque cada vellón al final es un mundo. Y eso nos permite pues tener desde hacer hilado, tejer, fieltro o incluso a filtrar un vellón entero. Si le interesa a la chica que habló antes de Cantabria, me parece, pues con ese tipo de vellón puedes filtrar un vellón directamente entero y tienes una alfombra estupenda. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con esas lanas. No solamente hilar para gente que quiere pues tejer o tricotar o como se llama. Un poco es nuestra reivindicación. Aquí también tenemos ahora en Asturias mucha gente que se han dado cuenta que la hierba crece un montón, que el robot no siempre funciona, entonces están poniendo 1 o 2 ovejas y evidentemente tienen lana y no saben qué hacer con ella. Entonces es un poco también la idea de motivar a la gente que tenemos por aquí alrededor, de enseñarles a hacer algo muy simple con la lana, desde luego, desde meterlo en la huerta hasta hacer una cosa muy fácil. Es un poco eso la idea de ese proyecto también. Y bueno, pues nada, si nosotros tenemos muchas referencias de material, de muchas cosas, entonces si le interesa, pues lo podemos colgar donde sea, donde tú me digas. Sí,
Ya miramos a ver si en qué espacio. No será por lugares. Tenemos 2 webs y las vuestras propias, así que Y esto, de todas formas, si alguien necesita información, pues estamos en Instagram o en la web del Ecomuseo. Sí, la tuya es Shalda, con Shalda a lo loco, ¿verdad? Shalda a lo loco en Instagram. Vale, que lo pongo aquí. Shalda a lo loco. Venga. Eso. Masdala Yumsik también tiene su Instagram. El Ecomuseo vuestro de Calasturcón también tiene cuenta. Hacéis muchas actividades con telares orgánicos, la última que yo recuerdo haber visto. Esto fue genial, esto, vamos, es maravilloso. No está ahora Carolina porque creo que ha vuelto o está en el avión, pero ha sido genial. Vale. Pues en un principio, no sé, si queréis, podríamos terminar quizá con algo así, ¿cómo veis el futuro de la lana? Algo esperanzador, algo que de hecho, con todos estos proyectos que estamos oyendo, yo creo que ya hay una parte buena de todo esto, pero si alguien quiere, le apetece cerrar un poco con mensajes o con proyectos esperanzadores, pues no estaría mal. Mira, aquí Marta a lo mejor se anima, venga, a ver. Yo sí, y ahora también veo que Fernando, que lo conozco también, está con el dedo físico levantado, o sea que... Sí, hoy es que yo no lo veo. No te preocupes. A mí, yo que soy reciente en la lana, bueno, ya llevo unos cuantos años y mi trayectoria ha sido un poco rara porque yo me motivé con la lana por la bioconstrucción y acabé haciendo fieltro, o sea que la verdad ha sido un poco... Es una historia también gracias a mi mentora Daniela, pero bueno, la verdad es que es verdad que he acabado haciendo el fieltro por una de las cosas que decía ella, ¿no? De intentar aprovechar la lana que hay y darles usos que sean sin tener que modificar la lana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí, cada pieza tiene que tener una utilidad, ¿no? Es como vamos a darle una utilidad a estas cosas. Yo, a mí que me gusta meterme en muchos berenjenales, también aparte de estar con la red Ecotour, pues también en Teruel hemos conseguido también empezar a dinamizar a través de Cita, de Cita y la problemática de que decíamos, pues mover también una red de muchas cosas y parece que no sé dónde nos va a llevar, pero a mí sí que me da la sensación que cada vez somos más personas que estamos como intentando buscar soluciones de mucha envergadura y muy diferentes y que yo creo que todas pueden ser muy complementarias, ¿no? Porque a veces, pues, tanto yo cuando utilizo la lana de forma un poco más artesanal, pues yo hay toda una serie de residuos de la lana que no utilizo, ¿no? Toda una serie de, pues eso, pues si está más sucia y tal, pues me quedo con la parte más fácil de lavar y de tratar del vellón y el resto es un residuo. Y ese residuo lo utilizo en el huerto porque he aprendido un montón de Raúl, ¿no? También yo sé que ahora, Fernando, si quieres decir alguna cosa, también él ha hecho un proyecto en bioconstrucción. Entonces, para mí estas pequeñas cosas son las que creo que sí que van a ir esperanzando. Y aquí, por ejemplo, en el pueblo tenemos, en la zona, tenemos ya dos pastores que son jóvenes. Hace poco, a través de Cita, hicimos una formación, nos hicieron una formación también para poder seleccionar un poco de la lana y me gustó mucho porque habían pastoras también que vinieron a la formación. Gente joven que se está formando y que tienen ganas de que esto no se pierda, ¿no? Y bueno, yo me quedo con eso, con que somos pequeños proyectitos que nos estamos uniendo con muchas redes que se están uniendo todas juntas. Así que para mí es genial, no sé, me parece estupendo. Genial. Y Fernando, que es que no sé por qué no los estoy viendo todos, pero Fernando, sé que luego está la lana lunera, pero si me han dicho que hay uno que está levantando el dedo hace ratos, que hable ahora. A ver. A Fernando. Vamos a ver. Es que no lo veo. Bueno, no se le oye, ¿eh? Si quería decir algo, que lo diga después, si acaso. Porque algo está pasando. ¿Lo estáis viendo a él? Sí, quítate el micrófono, Fernando, a ver si te oímos. Está muteado.
No sé si puedes. A ver. No, no sé. Bueno, tiene... A ver, habla Fernando. No. Sí. Ahora, venga, Ahora. ¿Me oyes? Sí. cuéntanos. No, Fernando, te has vuelto a poner el micro en silencio. Ahora, habla ahora. A ver. Sí, Sí, ahora. ahora sí. ¿Ahora? Sí. Nada, simplemente, bueno, gracias a Marta por... yo soy de Zaragoza, asistí en Teruel, en un pueblecito de allí de Teruel, y conocí a Marta. Y bueno, desde entonces yo soy químico, especialista en aislamientos para construcción. Entonces, me ha gustado mucho la señora esta del Valle de Plan, que decía que la lana la ponían debajo de las baldosas en las casas. Sí, a mí también me ha gustado. Sí, igual que Raúl, o sea que no vamos a descubrir nada nuevo que no ya las señoras mayores no sepan. Entonces, simplemente deciros que llevamos un año diseñando la lana para hacer paneles para construcción y para hacer viviendas globales. Y que animo a todas las lanas, a todos los que tengan ovejas de lanas que no sean textiles, que no hay ningún problema porque todas las ovejas tienen un coeficiente térmico muy bueno y en el futuro la lana de todas las ovejas se podrán usar para paneles aislantes para construcción. Entonces, bueno, ahí en el país hay 20 millones de kilos de lana, 10 son de merinas y entrefinas, pero tenemos 8 millones de lana del resto de las ovejas que podemos aprovechar para hacer aislantes. Lo que nos deje Raúl, si lo echa al campo, pues aunque nos tiene que dejar algo para aislantes. Entonces, podemos llegar a ser España en 10 años una potencia lanera entre unos y otros. Eso no hay ningún problema. Nosotros hemos hecho una técnica especial que no necesitamos lavadero, no generamos residuos y dejamos la lana preparada y mineralizada para que tenga más resistencia al fuego. Entonces, bueno, pues las polillas tampoco se acercan porque es veneno para ellas. Total, la lana está preparada para llegar perfectamente a nuestras habitaciones y a las viviendas en general. Así que nada, animo y a ver si entre todos vamos sacando esto. Bye, que te has vuelto a poner en silencio, Fernando. Fernando, no te oímos. Ay, que no te oímos otra vez. Sí. Ahora. Sí. Ay, no. Ahora. Sí, nada, quiero finalizar diciendo que el objetivo también de este proyecto es que los ganaderos cobren €1 por kilo de lana y así puedan cubrir los costes de la esquila y no tiren la lana para residuo. Y nada, y muchas gracias por esta web, que ha sido muy interesante. Gracias a ti. ¿Nos queda alguien por decir algo? Bueno, yo iré un poco más, es que ya lo habéis dicho todo, pero a nivel, lo bueno de estar todos ahora ya, la verdad, yo desde que empecé hace 4 años, bueno, un poco más de 4 años, he visto cómo ha evolucionado todo. Llevamos un año y medio que la lana vuelve a resonar, vuelve a sonar a todo el mundo y eso, bueno, pues es un trabajo que llevamos haciendo muchos y muchas y no es un trabajo fácil. Y evidentemente tenemos una normativa que solo existe en Europa que a ver si empezamos ya a eliminarla. Bueno, a ver, yo siempre he dicho, las normativas tienen que estar, pero con una razón, no porque sí. Entonces, yo sí que por mi parte llevo ahora, con toda la investigación que llevo, ya estoy haciendo trámites para hacer cambios dentro de la normativa, al menos para el uso agrícola. Y que, como dice Fernando, tenemos un material que es una maravilla, que yo no sé cómo hemos llegado hasta este punto, pero podemos cambiarlo y la administración en un momento u otro tendrá que cambiarlo, porque es que tendrá que volver a permitir todo esto. Y ya no solo es lana, es todos los materiales que tenemos que salen de los animales, que son materiales increíbles, que claro, yo siempre miro a nivel agrícola, pero tienen un potencial muy bueno que debemos volver a dejar de decir que son residuos porque no son residuos. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de toda la red que se ha generado y creo que tenemos un potencial muy bueno que no hemos de dejar de seguir luchando
y seguir trabajando para que esto al final cambie. Sí, eso sí es. No, Pues para finalizar, yo creo que está bastante bien, ¿no? Que sí. Llevamos aquí 2 horas. Pero bueno, no sé si ha habido alguna cosa más, alguna reflexión más, o Severino, si quieres concluir tú, o no sé, esto que no sé si ahora se puede poner, pero si no, en cualquier caso... No, es decir que yo creo que con lo que dijo Raúl ya podemos cerrarlo, es decir que aquí el que tiene la ocurrencia milagrosa y de cerrar el ciclo, pues me parece maravilloso. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Esto queda grabado. En un principio está todo grabado. Lo colgaremos en YouTube como la otra vez. Si acaso lo que haremos es enviarlos en... Yo es que he hecho capturas de pantalla porque no sé muy bien la gente que se conecta, pero lo enviaremos en general otra vez a todos los contactos que se han ido uniendo. Y nada, espero que os sirva de algo y que sirva de algo todo esto y esperemos que funcione la ruta lanera, que empieza la primera parada en Asturias el próximo fin de semana, el segundo fin de semana de junio. Sí, el 12 de junio. Eso es. Y así iremos haciendo, sin parar, que esto es así, seguir la rueda. Pues muchas gracias a todos y a todas. A vosotros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, Marta. Adiós. Hasta luego. Pues sí, acaba de terminar. La verdad es que me parece que te iba a ver por ahí. Ay, espera. Vale. Perdón, no me desconecté porque estoy cogiendo los datos que hay aquí en el texto, Sí, ¿vale? ahora iba a cerrar la grabación, a ver si consigo al menos esto. Pero es solo porque estoy copiando.